se puso más grueso. Gracias. Dios le bendiga, iglesia. Aquí me dejaron un manual que dice, dame la mano, mi hermano. Y cabe bien. Dense la mano, hermano. Salúdense. Con ósculo santo, como le llama la palabra. No es solamente venir y después irse y no saber más nada del hermano. Somos un cuerpo. Se supone que nos conozcamos. No solo en las cosas buenas, también en las cosas malas, para que nos edifiquemos unos a los otros. Amén. Dígame, hermano. No esté tan triste. ¿Tan triste? Ah, pregunto yo. Gloria a Dios. Bueno, aquí la pastora Nitsi y la pastora Prudencia ya me presentaron. Mi nombre es Sulabel Sánchez, sí, hija de Noemí Ávila, pastora de ellas también y amiga bastante cercana y de la familia desde que vine para acá y antes porque ellas también fueron para allá, para Venezuela. Eh, a los que no me conocen, yo no nací aquí, a pesar de que mi madre era puertorriqueña, yo nací en Venezuela. Estuve estudiando aquí un tiempo en el colegio de Mayagüez, pero por mandato del Señor, un año antes de graduarme, ya el Señor me estaba llamando. Y como quiera puse al Señor vellón sobre ese asunto. Yo no sabía que mi madre iba a partir un mes antes de mi graduación. Y el día de mi graduación, el día después, el Señor me confirmó personalmente la ida hacia Venezuela, confirmando aquel sueño que me había dado hacia un año antes de mi graduación. Soy misionera ya, a pesar de que nací allá, pero trabajo como misionera. Y bueno, donde el Señor me envíe. Pero eso vamos a ir poco a poco hablando, porque no es a mí a la que deben conocer, es al Señor. Porque el Señor tiene vasos de diferentes tipos. Unos que gritan, unos que son más calladitos, unos que zapatean y otros que son quietecitos. Pero sigue siendo un mismo cuerpo. Amén. Cierra un momento sus ojos, pero no para oración, sino para que escuche estas palabras. Para que no se me distraiga, por eso le estoy rogando que se me cierre un momentico los ojos. Usted vino aquí a escuchar palabra de Dios. ¿Está seguro de eso? Recuerde que lo que Dios habla muchas veces no es lo que tú piensas o lo que esperas. Porque Dios conoce cosas que inclusive muchas veces tú quieres evitarlas. Porque cuando Dios quiere hacer algo, muchas veces hasta tiene que tocar una llaga que va a doler, pero que sana al ser tocada por el maestro y cambia las circunstancias. Pero mientras una llaga siga allí, las circunstancias no van a ser para bien, sino para mal. ¿Qué quieres? ¿Que la toque o que la deje? ¿Estás seguro? Porque duele, pero sana. Por lo tanto, les voy a rogar lo siguiente. Yo sé que cuando Dios ministra, siempre el maligno y aquel que no da libertad a sus cautivos, trata de robarte aquello que es para ti. Y aún dentro de la iglesia va a buscar el medio que él pueda para destruir aquello que Dios ha preparado para ti, la mesa que Él ha servido para ti, para que tú te fortalezcas en Él. Toma este muchachito, ¿hay aquí algún doctor? No hay médico. Y ponlo en modo avión. ¿Por qué les digo esto? Porque ya yo he visto y yo misma lo he vivido, que cuando hay una bendición, el que no se acordaba de ti se va a acordar en este momento y te va a llamar. Vas a perder justo en el momento de la bendición tu bendición. Si tú no quieres que te la roben, ponle en modo avión. Amén. Ok. Sé que aquí en Puerto Rico se maneja mucho la palabra de Dios. Se conoce bastante. Inclusive personas que ni siquiera están en la iglesia conocen bastante de la palabra.
Pero la palabra me dice, hay una escritura que dice que el conocimiento envanece. Muchas veces hay muchos que están envanecidos porque conocen mucha teología. Han ido a muchos seminarios, conocen en profundidad inclusive griego, arameo y por ahí para abajo. Pero se han envanecido y han olvidado el origen de todas las cosas. Yo no vengo aquí con teología. Yo no vengo aquí a darte un estudio bíblico, aunque me encantan los estudios. Vengo a darte palabra, porque es lo que el Señor me puso. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8. Es una escritura bastante cortita, pero este apóstol es tremendo, ¿yo? Solo en esta carta podemos conseguir muchas cosas, porque fue una persona que conoció en intimidad al Señor Jesucristo a tal punto que se recostaba cerca de su corazón. Así que les recomiendo las cartas de Juan y el Evangelio de Juan bastante, si quieres conocer el corazón del Señor. Amén. Dice así la Escritura: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído al principio. Lo voy a leer despacito antes de pasar al 8 otra vez. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Espero que lo hayan captado, porque lo voy a remachar, acentuar y a darle de nuevo. Y el 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Juan, una persona que fue pescadora, pero que caminó 3 años con el Señor. Una persona que pasó muchas vicisitudes por el nombre del Señor y a quien le fue revelado el Apocalipsis. En esta carta no está diciendo revelaciones, sino sencillamente recordando lo que ya hemos recibido. Lo que ya el Señor nos entregó. Muchas veces queremos redescubrir al Señor con cosas que no tienen nada que ver con lo que Él ya nos ha mandado. Y entonces queremos, entre comillas, conocerle y lo que hacemos es ver las apariencias, pero no la profundidad de quién es el Señor. Cada nación, porque no he estado en una, he estado en varias, tiene culturas, tiene formas de pensamiento, tiene diferentes formas de ver y de vivir. Unos están más cómodos y otros están más incómodos. Pero yo te quiero decir algo que sí he visto. Mientras más difícil es la circunstancia, más cerca estás del Señor. Mientras más difícil es la situación que tú vives, más es la gloria que Dios derrama sobre ti. La iglesia, cuando comenzó, no empezó en un lugar fácil. Todo era contrario. Empezando desde Jerusalén. Nosotros vemos en el libro de Hechos a los apóstoles testificando después de la resurrección de Jesucristo y fueron llevados delante de lo que llamaríamos hoy en día el concilio de la iglesia. Si lo traducimos a términos que entendemos hoy en día, porque estaban haciendo las cosas que ellos no querían que hicieran, porque ellos ya tenían un estándar bajo el cual ellos gobernaban. Y el estándar de Cristo, al que ellos se supone que conocían porque tenían las escrituras,
ni siquiera lo reconocieron. Y eso sucede en la iglesia hoy en día. Tienen la palabra, tienen la revelación, tienen el mandamiento, de acuerdo como lo dice aquí Juan. No hay un mandamiento nuevo salvo el que Jesús acentuó de amarnos unos a los otros como Él nos amó. Gracias, hermano. Y a pesar de tener la palabra, tener el conocimiento de que le valió, porque su corazón no estaba en saber y conocer al Dios vivo y servirle, aún prescindiendo de aquello en lo cual ellos gobernaban. Ellos gobernaban la vida religiosa de una nación. Pero hasta podríamos decir que tenían cierta influencia hasta política. ¿Pero de qué les valió? El verbo, la palabra, manifiesto en carne, no lo pudieron reconocer porque su corazón y sus intereses no eran los de Dios. Eran de mantenerse en el estatus en el que ellos vivían en ese tiempo. No querían cambios, solo querían su propio bienestar. Entienda que cada palabra que está saliendo no está escrita, es el Espíritu de Dios que te lo está diciendo. Muchas personas están cómodos como están, solamente congregándose, solamente haciendo lo que deben hacer religiosamente, e inclusive un poquito más. Pero ese no es el cristianismo que nos enseña Cristo. Cristo trastornó su tiempo, porque Él no se movía por letra, sino por el Espíritu. Moverse en el Espíritu incluye cosas locas como la que el hermano contó aquí. ¿Cómo es posible que ese pastor se llevaba a esa gente que ministra en el altar a ministrar en un bar? ¡Qué escándalo! ¿No se parece el escándalo que hacía Jesucristo? Él dijo, fuego he venido a traer a esta tierra y ¿qué quiero si ya está encendido? Mi hermano, si su vida no es un escándalo para el Señor, usted está o tibio o apagado. Y usted sabe una cosa, solo los que están en fuego son los que se van en el arrebatamiento. Esto no tiene nada que ver con gritar, saltar y esto no. Estar en el fuego del Señor es vivir una vida que marque a otros. Hacer cosas que son locas en el Señor. Les voy a poner ejemplo. Lo que pasa es que muchas veces el pueblo de Dios se supone, dice en la palabra, que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y a veces el Espíritu de Dios nos mete en unos aprietos, pero nosotros no queremos meternos en esos aprietos, queremos estar tranquilos. Pues si usted está tranquilo, está en problemas, ¿oyó? Porque no está haciendo lo que debe hacer. Muchos se están conformando solamente a tener su familia y hacer las cosas del día a día y caen en una rutina que hasta parece en algo esclavizante. Inclusive esas rutinas esclavizantes los llevan a aburrirse del propio matrimonio y de la propia familia. ¿Sabían eso? Cuando tú te sales y haces lo que el Señor dice, suceden cambios bien abruptos. Muchas veces cerca de ti, inclusive puede estar hasta al lado de tu casa una persona que necesita una palabra, que necesita lo que ya tú tienes. Y tú dirás, ah, no, pero es que yo no he estudiado en un seminario, yo no sé nada. Mire, hermano, no me venga con ese cuento. ¿Sabe por qué? Porque esta que está aquí conoce de testimonios de personas que no saben ni ápice, pero son obedientes al Señor. Y aunque no son muy conocedores, lo poco que conocen lo ponen al servicio del Señor, como esos 5 panes, esos 2 peces, y el Señor es el que hace. Porque lo que tú tienes que entender que este camino no es un camino que se recorre con tu intelecto. Es bueno estudiar la palabra, es bueno prepararse. Pablo era una persona preparada y Dios la usó. Saulo antes de ser Pablo.
La usó. Pero él mismo dijo, tengo por basura todo el conocimiento que tengo a fin de alcanzar el conocimiento de Cristo y aquello por lo cual fui alcanzado. Y era un hombre erudito en la palabra. Y te imagínate que alguien erudito en la palabra diga que su conocimiento es basura por alcanzar la excelencia de Cristo. Deje, hermano, tenga mucho cuidado porque este tiempo, hay un tiempo que está operando un principado llamado el Principado de Grecia. El Principado de Grecia es el principado del intelecto. Las cosas del espíritu no se manejan con el intelecto, se manejan con el espíritu. Se manejan con la palabra, que es locura a los que se pierden, pero es salvación a todo aquel que cree. Les voy a poner ejemplo porque es que esto no es bla, 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 bla. Esto es cuestión de vivirlo. A mí me tocó predicarle a una muchacha, literalmente vecina mía. Bebía. El lugar donde vivía también tenía fama de que había drogas allí. Y era de estas personas, como quien dicen, difíciles, de carácter fuerte. Y a mí se me ha ocurrido, el Señor me sacó y me le siento al lado, agarro una silla, me le siento al lado y estaban en esta, empezando. Y el esposo, que no era esposo, o sea, amante, estaba allí también. Y habían otros más. Y entonces yo empiezo a soltarle palabras y del tiro la muchacha no podía ni beber. Y los amigos salieron corriendo. Que el Señor me mostró que los demonios que estaban en ellos se los llevaron. Porque sabían que había palabra allí. ¿Qué sucede? Esa muchacha yo le empecé a ministrar en plena bebedera. ¿Tú te atreverías? Ah, no, me van a ver y van a decir que yo estoy confraternizando con borrachos. Por Cristo. ¿No decían que Jesucristo, comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores? ¿Por qué es que se la pasaba con ellos? El problema está en que tú afirmes tu vida para poder realmente estar limpio para estar en esos sitios y no contaminarte. Porque si tú no estás limpio y si tú tienes propensión a esas cosas y te pones allí, tú puedes caer. Pero ¿cómo puedes estar fortalecido? En la presencia del Señor. La presencia del Señor no es simplemente así, vamos a orar todos, aleluya, gloria a Dios, aquí nos reunimos. Mire, hermano, fortalecerse en el Señor es estar y tener una intimidad con Él. Tú tienes que buscarla. Esto no es cuestión, los pastores tienen una función aquí, los ministros tienen función aquí y la administración que se da en el altar tiene la función de ayudarte a crecer espiritualmente en la palabra. Pero la aplicación de lo que tú escuchas aquí es responsabilidad tuya. Si tú solamente eres oidor olvidadizo, nunca vas a cambiar. Por más palabras que conozcas, tú puedes decirme que conoces a Cristo, pero ¿puedo yo ver a Cristo en ti? ¿Qué me demuestra a mí que tú eres cristiano? ¿Que te congregas? No. Hasta los católicos se congregan y más que tú. Y son más reverentes de la palabra que tú. Tienen más temor de Dios en la calle que tú. Porque esta que está aquí, he visto personas que no son cristianos y son temerosos de Dios más que un mismo cristiano. ¿Qué me demuestra que tú eres de Cristo? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esa muchacha, yo le prediqué y ella se me puso a llorar allá adentro. Y como muchos otros, y hoy en día que también los conseguí aquí en Puerto Rico, me dijo que no estaba preparada. Y hoy en día también consigo cristianos que dicen que no están preparados para llevar la palabra porque no están preparados en la palabra, bla, 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 bla. Esa misma excusa, antes de llegar al Señor, también está en los que están congregándose. Siguen manteniendo la misma excusa. Las excusas no sirven delante del Señor. El que te está metiendo en problema eres tú, porque estás siendo desobediente. Así como aquellos que escuchan la palabra y no creen
están siendo desobedientes a la verdad, pero ahora con conocimiento. Yo le dije, mira, jamás vas a estar preparada. Vamos a hacer una cosa. Habla con el Señor y dile que venga a tu vida y te prepare. En otras palabras, dijo, Señor, ven a mi corazón, pero prepárame porque estoy hecha un desastre. Y literalmente su vida estaba hecha un desastre. Los detalles no los voy a decir, pero ella me grabó aquí el testimonio. Aceptó al Señor Jesucristo y le pidió al Señor que hiciera la obra porque ella no la podía hacer. Eso se llama confianza. Traducción, fe. Porque el Señor lo que necesita es el paso de fe y reconocer para él obrar. Y sí, no fue que, sí, aceptó al Señor Jesucristo y gloria a Dios, aleluya, no, siguió bebiendo. Y es más, se emborrachó. Pero ¿sabes qué? El Señor escuchó su oración y empezó a hacer. Y empezaron unas situaciones en su vida que llegó a la iglesia, aceptó al Señor. Pero también empezaron otras situaciones y yo detrás. Mire, hermanos, cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, tienen que estar pendientes, porque los primeros pasos son delicados y el diablo ataca. Nadie la llamó de la iglesia, nadie del liderazgo. Y yo era la vecina, yo no valía. Y yo hablando con la pastora, hablando con esto, el otro, conseguí al pastor de jóvenes y le supliqué. ¿Tú sabes lo que es suplicarle a un líder? Llámala. Ella me ha dicho que no la han llamado, la llamó. El día que la llamó fue el día del Señor, estaba en una situación terrible y desde allí se afirmó en la congregación. Pero tan rápido que bajó a las aguas demasiado rápido, después entró una prueba de fuego terrible en la que yo también acabé metida, porque yo fui la que la llevé a Cristo y yo clamándole al Señor y venció esa prueba de fuego. Hoy en día es maestra de escuela dominical, ministrando en la iglesia. No tiene un año y está moviéndose en el Señor. Se casó. El esposo dijo, no, la voy a perder. No se ha convertido aún, pero creemos en el Señor porque antes decía grosería, ahora dice gloria a Dios. Tiene unos cuentos esa mujer que dan risa de verdad de las cosas porque se ha metido a orar. Ella no espera que los demás, ella se ha metido a orar, entiende el poder de la oración, de la comunión y le ora al Señor y esa oración hace que Dios obre en su esposo. Aún no ha llegado, pero sabemos que va a llegar. Y ella lo cree, lo confiesa y le habla. Y no es un matrimonio fácil. Y eso que yo le advertí antes de que se casara, porque era un inconverso. Y yo le he predicado y le hemos predicado y eso. Pero el Señor a su tiempo hará. Amén. ¿Cómo lo hará? No lo sé. Pero la cuestión que quiero resaltarles de este caso es, yo no estaba en una iglesia. Ella era mi vecina. La agarré en el peor momento, bebiendo. Si usted espera un buen momento para hacer las cosas, jamás lo va a hacer. Usted tiene que agarrar el momento en el que el Señor lo mueve a hacer las cosas, no después. Porque si no, muchas veces Dios te insta, haz esto, y usted lo sabe, quizás no lo escuchas audiblemente, pero algo dentro de ti, si el Espíritu de Dios está en ti, te está diciendo, hazlo, muévete ya. Caramba, como dicen por ahí. Y entonces tú por el temor no lo haces. La palabra de Dios dice que usted es atalaya. Si el Señor te manda y tú no vas, y la persona a la que te mandó muere, él morirá por su pecado, pero demandará la sangre de ti. Porque no hiciste lo que el Espíritu de Dios te estaba guiando a hacer. Pero si tú vas y la persona te rechaza, porque va a haber casos de eso, y no se arrepiente, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Eso lo dice en la palabra. ¿Cuántos lo han leído? ¿O usted cree que esto era solamente para aquel profeta? Eso es una advertencia para cada uno de ustedes. Porque
Tanto que cantan una canción que dice por ahí, somos el pueblo de Dios. Realmente, llamados para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, hermano, nunca dé nada por sentado. Me he conseguido en las iglesias, inclusive líderes, que lo más básico que yo doy por sentado que todo cristiano debería saber, no lo saben. No lo saben, hermano. Hay gente que está dentro de la ciudad que jamás han escuchado hablar de Cristo. ¿Sí? Los hay, me los he conseguido. Y yo misma me he quedado atónita. ¿Qué? ¿Cómo este no sabe? Los hay. Si usted no conoce al Señor, si usted no tiene la capacidad de describir a quien usted sirve, ¿cómo le vas a hablar? Y describir a aquel que tú le sirves no es una cuestión de estudio teológico, es de relación. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué ha hecho cuando has pasado por situaciones? ¿Cómo obró Dios en ti? Eso es lo que tú tienes que hablarle a los demás. ¿Qué palabra te ministró? ¿Qué impactó en tu vida que cambió el rumbo de la situación que tú estabas viviendo? Eso tú no lo puedes olvidar, debes dárselo a otros. Porque los mismos padecimientos que nosotros tenemos están siendo cumplidos en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. A veces Dios permite que pasemos por cosas muy bravas para que tú ayudes a otros que van a pasar. Ahí es el donde está el propósito. A veces no entendemos en el momento. Tratamos de hacer todas las cosas bien y parece que las cosas no van mal. Entonces venimos a reclamarle al Señor, ¿y dónde están tus promesas? Las promesas del Señor son fieles. Eso es indiscutible. Pero te van a venir las dudas. Ahí es donde está la situación de fe. Y el Señor está allí, viendo todo, porque Él lo permite para probarte. Cuando vienen esas circunstancias inexplicables a tu vida, si tú vives una vida cómoda en lo que nada pasa, hay un problema espiritual allí. Porque lo que es incómodo es lo que te hace crecer, no la comodidad. El crecimiento inclusive natural de nosotros es incómodo. Y si ustedes no me lo creen, miren a los niños cuando les salen los dientes. ¡Qué fastidio! A morder todo, a llorar, la fiebre. Y eso es parte del crecimiento, solo saliéndole los dientes. ¿Ustedes me van a decir entonces que el crecimiento espiritual va a ser cómodo? No. Por eso, si usted no está incómodo, si usted no está pasando por situaciones, entonces órale al Señor, Señor, me estoy quedando enano. Es en serio. Porque allí es donde Dios obra. Inclusive nuestro propio Señor Jesucristo, Él le dijo a los discípulos, ustedes son los que han estado en mis pruebas. Jesús pasó por pruebas. Y es necesario que sea así. Nuestro maestro lo pasó. ¿Tú crees que tú no? Claro que lo vas a pasar. Pero tienen finalidad. Dios no permite nada en la vida de nosotros si no tiene un propósito. Satanás puede revolcarse, hacer y deshacer lo que él se invente, pero jamás va a poder mover un solo dedo sin el permiso de Dios. Así que no me venga a poner la excusa, no, que el diablo esto, que el diablo aquello. El diablo está sujeto al Señor. Porque está escrito, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Satanás no puede hacer nada sin el permiso del Señor. Pero si tú estás andando mal, Él va a reclamar derecho en tu vida para destrozártela y el Padre, que es un juez justo, se lo va a dar. ¿Sabías eso? ¿O no recuerdan las parábolas de Jesucristo? El de los dos deudores. Uno que tenía una deuda impagable
Y el rey le ordenó venderle a él y todo lo que tenía. Y el hombre se postró suplicándole, ten misericordia, yo te lo voy a pagar todito. Y él le perdonó la deuda y lo dejó ir. Pero cuando salió él, encontró uno que le debía algo semejante a 3 meses de salario. Y lo estaba ahorcando para que le pagara y él le rogó, pero este no tuvo misericordia. Y lo echó en la cárcel. ¿Qué sucede? Que cuando los otros siervos se enteraron de esto, fueron a decírselo a su señor y el señor lo llamó a juicio. Porque eso es lo que hizo con él. Yo te perdoné porque tú no lo hiciste. Y le entregó en manos de verdugos. Y Jesús dijo al final de esa parábola, así hará mi Padre con ustedes si ustedes no perdonan. ¿Tú sabes quiénes son los verdugos? Los demonios. Ellos van a reclamar derecho legal. Si tú no te arrepientes de esas áreas que tienes que hacer morir y que el Señor demanda que hagas morir, y morir significa deja de practicarlo, bótalo a la basura, al zafacón, échalo fuera de tu casa, tanto de tu templo como de tu casa. No puedes vivir como vivías antes. Si estás en Cristo, tienes que ser nueva criatura. Si tú no eres nueva criatura, entonces el viejo hombre está vivo y Cristo no vive en ti. Cristo está muerto para ti. Si tú vives, Él está muerto, pero si tú mueres, Él vive. Eso lo dice en la palabra. Mientras tú quieras hacer lo que a ti te dé la gana, vives tú. Tú eres el que señorea en tus decisiones. Y les voy a decir una cosa, muchas veces tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios no es lo que te va a gustar. Va a ser incómodo, inclusive hasta va a parecer injusto. ¿O tú crees que fue justo que un inocente fuera a la cruz por los culpables? Ese es un principio. Pero eso trae victoria. A veces, morir a las circunstancias, perder, es la vía para ganar. Yo no sé qué circunstancia esté pasando usted, pero la mayoría de las veces el ser humano quiere ganar y salirse con la suya. Y realmente está perdiendo mucho más. Nosotros no podemos tener la mente de este mundo. Nuestra mente no es la forma y la estructura de este mundo. Nuestra mente es la mente de Cristo. Vamos a ponerle ejemplo porque por ahí me dijeron que querían saber las locuras que el Señor está haciendo ya en Venezuela. Les voy a poner ejemplo. Uno de los penúltimos informes que pasé por allí, no sé si la pastora les comentó, a la vía de Tumeremo. Ese lugar es un lugar donde hay pranes porque ahí se maneja minas de oro y de otros metales preciosos. Y eso está con un tráfico y un control terrible. Y ellos son los que gobiernan ahí. Ahí no gobierna la policía ni militar. Gobiernan ellos. Y para allá me habían invitado para hacer una campaña con otra persona. Y estuvimos orando 2 meses y hora y hora y hora. Y al principio había todo. Habían dicho yo pongo la corneta, yo hago esto, yo hago lo otro. O sea, según estaba todo. Pero a medida que avanzaba el tiempo, a pesar de que hubieron sacrificios extremos, imagínate, a ver si me acuerdo cuántos días fue que estuvieron. Creo que fueron 20 días de vigilia continua. Hacían vigilia, hacían sus cosas en el día, dormían un ratico y otra vez ese mismo día vigilia por 20 días, una iglesia. Eso es extremo, yo. Sin mencionar el ayuno y otras cosas. Y yo clamándole al Señor. Y le dije, Señor, si esto no es tu perfecta voluntad, yo no voy. Pero yo no quiero que me vean a mí, porque es que la cuestión con muchos cristianos es que quieren emocionalismo. Quieren que le muevan las emociones, que quieren ver, sentir y todo lo demás. Esto es por fe, no por emociones, hermano. Si usted se mueve por las emociones, porque quiero sentir, porque quiero esto, usted nunca va a recibir. Es verdad que muchas veces podemos sentir la presencia de Dios y llorar, pero ¿y si el Señor no le da la gana de hacer eso? Vas a decir, ah, no, el Señor no estuvo aquí. El Señor está aquí. Porque
Porque lo diga yo, no, porque lo dice en su palabra, donde hay dos o más reunidos en su nombre, en medio de ellos Él está. ¿A qué voy a creer? ¿A mis sentimientos o a lo que el Señor dijo y prometió que iba a hacer? La iglesia se está moviendo mucho por los sentimientos y en esta situación de Tumeremos había mucha cuestión de emocionalismo y mucha sinvergüenzura, de la que no voy a hablar. Y por eso yo le decía, Señor, si no está en tu perfecta voluntad, no voy. Es más, yo no quiero que me vea a mí, quiero que te vea a ti. ¿Tú sabes lo que hizo el Señor? Les desbarató la campaña. Todo se cayó. Se alborotaron los planes y no podía hacerse ninguna actividad al aire libre. Los mismos de los cristianos se volvieron un problemón allá. En otras palabras, los que estaban coordinando dijeron, no se puede hacer. Y había oración, ayuno, vigilia y todo lo demás, pero no fue según lo que quería el hombre. Entonces el Señor me estaba diciendo, vas. Y ya yo sabía. Y me dijo, si ellos no te reciben, yo lo voy a hacer. Yo me mantuve guardando lo que el Señor me decía bien y probando a los coordinadores a ver qué era lo que había allí. Pero sí le dije a uno de ellos, yo voy pase lo que pase, porque ya el Señor me dijo que iba. Cancelaron la actividad. Pero ya tenía una orden del Señor. No había organización, no había nada porque todo se canceló. Y hasta me estaban diciendo, no, hermana, para otro esto, lo otro, impidiendo que yo fuera. Y dije, voy. Y yo decía, Dios mío, y el Señor me dijo, todo está preparado. Pero es que no hay coordinación, no hay hermanos, no hay dónde llegar, porque me dijeron, no te podemos recibir, no hay comida, no hay esto, no hay lo otro. Y usted sabe lo que yo hice. Agarré el autobús el día antes del que iba a salir y me fui, sin saber dónde iba a llegar o cómo iba a hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Y usted sabe una cosa, una persona que yo no conozco y que ella no me conoce, venía en ese autobús y yo no lo sabía. Y cuando yo me bajé del autobús, porque era la primera vez que iba a ese sitio, no conocía nada de allí, ni siquiera las calles, y bajo una situación de peligro extremo que había por los pranes, los tráficos, me fui. Porque cuando el Señor manda y usted no tiene nada preparado, usted debe creer es a lo que el Señor dijo, no lo que usted crea o lo que piense. Esto era ilógico. Por eso es que le digo, Dios no trabaja con la lógica. Cuando me bajé de ese autobús, yo estaba preguntándole allí, porque ni siquiera sabía dónde había un hotel, y resulta ser que la mujer que se bajó, que tenía uno, dos, creo que eran, no recuerdo si 2 o 3 niños. Uno era de brazo nuevo, un bebecito. Me dijo, yo te alojo esta noche, sin conocerme. Me llevó a su casa, me metió a su cuarto donde estaban ella y sus niñas. Y no me alojó solo una noche. Me alojó todos los días que estaba allí y me dio de comer sin conocerme. ¿Por qué? Porque los de allá, pastores, no tuvieron fe. Y me los puso el Señor al frente y después sí querían ver con nosotros. Y dije, no, yo estoy donde el Señor me mandó y estoy haciendo lo que me mandó. Perdieron la bendición por no creer. ¿Cuál fue la palabra que el Señor me dijo? Si ellos no te reciben, lo voy a hacer yo. Y me hospedó en la casa de una inconversa, hija de una pastora. No sabía cuántos días iba a estar, el Señor me lo dijo allá, 5 días. Y fue intensivo. Llegué, no sabía dónde iba a predicar, me fui a las emisoras, porque ahí es a donde el Señor me dijo, pero no, le pregunté, ¿sabes dónde está la emisora? Y la muchacha que conocí allí no sabía dónde estaban. Empecé a caminar por fe. Y por la boca de esa muchacha el Señor me dio las instrucciones sin ella darse cuenta de dónde estaban las emisoras. Y empecé a ubicar emisoras. Las primeras que ubiqué eran cristianas, pero no había nadie. Y le pedí al Señor una que no fuera cristiana. Me llevó a una en el momento de mediodía y cuando me presento y digo vengo a dar palabra de Dios y todo lo demás, tenían sin yo no saber a mediodía un programa que era el más sonado de allí, de ese lugar, donde el que entrevistaba era una persona que acribillaba a los pastores con preguntas y los ponía patitas para arriba. Yo no lo sabía.
Entré. Entonces me pasaron, en vivo estaba el programa. Y me pasaron de sopetón para allá adentro, sin conocerme. Y me empezó a entrevistar, me hizo una, después otra pregunta y después no pudo decir nada. Se quedó así. Y el Señor habla y habla y habla palabra. Del tiro me invitó para el día siguiente. Después en la tarde ubiqué al pastor que tenía una emisora y le dije, tengo un programa otra vez que me invitaron al día siguiente. Al día siguiente conseguí la coordinadora y ella me dijo esto y le conté lo que había pasado y entonces me dijo para que subiera en el carro y no, tengo ahorita predicación y estoy donde el Señor me dijo que estuviera. Después se fue diciendo gloria a Dios, aleluya, pero ella perdió la bendición porque se supone que ella era la que me iba a hospedar. El pastor escuchó el programa y abrió un programa que no existía en la segunda emisora, porque escuchó la palabra que Dios me había mandado a dar allá. Y ese pastor era miembro de los secretario de los que coordinan los concilios, se me olvidó el nombre. Y llamó a todos los líderes de ese lugar, más de 300 personas por radio, escuchando lo que la palabra del Señor. Y el Señor les dio una palabra dura. Y el hombre está diciendo eso es verdad y así, así. Se retorcía por la palabra. ¿Cuál fue la petición mía? Y el Señor me la recordó cuando venía en el autobús. No quiero que me vean a mí, quiero que te vean a ti. Literalmente nadie me vio. Emisora, solo escucharon. Y muchas otras, les estoy contando por encima. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar de esto? Yo lo que quiero resaltar es que tú tienes que moverte en fe. La fe no es, yo tengo todo preparado, yo estoy capacitado, todo está listo porque tú lo preparaste. La fe es moverte sobre lo imposible. Moverte solo porque Dios ya ha dicho, hazlo. Cree. Pero si tú dices que crees en Dios y no das un paso, tú no estás creyendo. Si tú no actúas en base a la palabra que has recibido del Señor, tú te estás engañando a ti mismo, haciéndote falsas ilusiones de algo que jamás va a ocurrir porque no has actuado en la palabra que has recibido. ¿Cuántas veces el Señor te ha ministrado y qué has hecho con lo que Dios te ha dado hasta el momento? Lo has guardado en un paquete y aquí y otra vez pasas por la situación y te olvidaste de lo que Dios te dijo. Usted sabe una cosa, usted se imagina a José, el José de la Biblia, que recibió 2 sueños, renegando de Dios, cuando cayó, sus hermanos lo vendieron, o cuando acabó de esclavo en Egipto, o cuando por hacer la voluntad de Dios acabó preso. ¿Renegó José de Dios? No, la palabra de Dios no lo dice. Se mantuvo en la convicción. La fe no se basa en tus sentimientos, en tu capacidad de resolver las cosas y en tu fuerza. Se basa en creer en Dios y en caminar en esa promesa, en proclamarla, pese a las circunstancias y a lo que puedas ver o sentir. Tus sentidos te pueden hacer la contraria. Para tú poder recibir, tienes que creer primero. Si tú no crees, jamás va a suceder. Aunque oren por ti. Porque la fe, por ahí dice el corito, es la que mueve la mano de Dios. ¿Y qué es la fe? Tanto que hablamos de fe, fe para acá y fe para allá. ¿Qué es fe? Fe es simplemente confiar. Fe es creer. Fe, si tú crees en algo, tú haces y actúas en base a ello. No te inmoviliza. ¿Tú sabes lo que te inmoviliza? El miedo, el temor. Y el temor no viene de Dios, viene de Satanás. Me conseguí hace poco un ministro, un muchacho, mejor dicho, que el Señor llamó a ministro. Y él me pone la excusa de que él no está haciendo lo que el Señor le llamó porque no se siente. No se siente. ¿Cuánto se sienten? Mire, hermano, eche el sentirse para la basura y obedezca a Dios.
Obediencia quiero y no sacrificio. Muchos inclusive ayunan, oran, pero no obedecen. ¿De qué te sirve orar y ayunar si no obedeces? Muchos oran al Señor cosas que no es la voluntad del Señor y le dicen a Dios, no acepto un no por respuesta. ¿Y quién eres tú para decirle o mandar a Dios? ¿O se te olvida que Él es Dios? El humanismo se ha metido muchísimo dentro del pensamiento secular y dentro del pensamiento de la iglesia, y ese es el príncipe de Grecia. Exaltan al hombre sobre Dios. Inclusive combinan cosas cristianas con las cosas de Dios y las hacen pasar por cristianas y no tienen nada de Cristo. Porque Cristo debería ser el centro, no tú. Esas cosas están sucediendo y tienen que pasar porque es parte de estos postreros tiempos antes de la venida del Señor. La cuestión está que tú no acabes contaminado también. Tienes que ser entendido. Aquí el propio Juan dice en esta misma carta, porque no me voy, parece que hasta aquí es donde el Señor me quiere. Dice en el capítulo 2, pero ahora empezando del 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno también hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice en la Escritura. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos, nosotros que le conocemos, escucha esto con detalle, en que guardamos sus mandamientos. A mí no me venga usted a decir que conoce a Dios y es un desobediente. Puede conocer Biblia, pero hasta los satanistas conocen Biblia. Satanás se la conoce también y bastante bien. Pero en él no hay verdad porque la palabra es la verdad. Y para que esa verdad permanezca en ti es cuando tú la pones en práctica. Dime tú de esta semana, ¿qué has puesto de práctica en lo que el Señor te ha mandado? Esta semana, no la anterior, esta. ¿Qué hiciste? ¿Agradaste al Señor? ¿Le sacaste algo que sea una sonrisa o le diste más bien un dolor de cabeza? Mire, hermano, si nosotros practicáramos un poco más el juzgarnos a nosotros mismos, como lo manda la Escritura, probarnos, no seríamos condenados. Hay una cuestión que se está diciendo mucho y es verdad, en parte, que muchas de las personas que se congregan en las congregaciones son unos hipócritas. Porque aquí muestran una cosa, pero cuando tienen la prueba afuera, cuando tienen la relación con personas que no le agradan, no muestran a Cristo por ninguna parte. ¿Tuviste una de esas situaciones esta semana? ¿Mostraste a Cristo pese a lo que tú sentías? Eso es morir al yo. Y no se obtiene de la noche a la mañana, eso es una disciplina. Pero para eso Cristo tiene que estar entronado en tu mente y en querer agradarle en todo tiempo. Si tú no quieres agradar al Señor, vas a hacer lo que te da la gana, porque tus sentimientos, tu mente y las circunstancias te van a decir, esto es injusto, no debo hacer esto. Pero la palabra dice, pero es que es injusto. Claro que es injusto. Pagar bien por mal es ilógico, pero es parte de lo que Jesús enseña. No paguéis a nadie mal por mal. Haced bien a los que os aborrecen, oren por los que ultrajan o persiguen. ¿Qué lógica tiene eso? Eso es antimundo. Pero es el reino de los cielos. Por eso es que la palabra que Dios quiere darles hoy es un recordatorio de lo que ya ustedes han recibido, pero que lo han olvidado, porque no lo están practicando. Se llenan mucho de teologías, de conocimiento, pero lo más básico del Evangelio lo han olvidado. Y es la base de la vida cristiana. El conocimiento es bueno, pero el amor, que es la forma práctica de la palabra, es lo que edifica.
Dice aquí, y en esto sabemos que le conocemos, sigo por el 3, y guardamos al guardar sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Escuche esto. Si usted no guarda los mandamientos del Señor, Cristo no está en usted. Usted puede llamarse cristiano, hablar como cristiano, cantar como cristiano, leer la Biblia, orar, ayunar y todo lo demás, y usted no es del Señor. La entrada, la puerta angosta, de la que Jesús dijo, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y angosto el camino y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que andan por ahí. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Escuche esto. Pocos son los que lo hallan. Hermano, son pocos. Muchos querrán entrar, pero no lo harán. Esto no es de aquí. Porque querer algo es de conciencia, es de aquí. Si usted no se arrepiente y se convierte al Señor, no va a haber cambios en su vida. Arrepentimiento y convertimiento es la base para el perdón de pecados y para entrar en la salvación. Usted no vino aquí a que la iglesia se amolde a sus características de vida. Usted vino aquí para que sea Dios el que lo transforme para una vida nueva y para un reino diferente al que vivimos en esta tierra. Porque si usted no se arrepiente y cambia su modo de vivir pecaminoso, lo mismo que hace aquí en la tierra lo va a hacer cuando venga el nuevo mundo, el que viene con Cristo. Pero la cuestión está que usted no va a estar allí. ¿Por qué? Porque nada que haga injusticia entrará en el reino de los cielos. La iglesia no está para moldarse a usted. La iglesia está para comunicarle la palabra de Dios, aunque le pique, aunque le moleste, para decirle las cosas que son en la voluntad de Dios, y muchas veces va a ser contrario a lo que usted creía o lo que usted siente y a lo que usted desea. Pero son rectas. Inclusive en el propio pueblo de Dios hay cosas que no están bien. Hermano, si usted no es sobrio en este tiempo y vela, y no me refiero solamente a vigilias, velar significa estar atento, escudriñese usted mismo. ¿Cómo está su condición ante los ojos de Dios? Deje de estar pensando en lo que dicen los demás o piensan de usted. Piense como lo que Dios piensa de usted. ¿Qué está usted haciendo por Cristo? ¿Cuál es su condición ante el Señor? Porque sabe una cosa, mejor es que usted se escudriña ahora aquí en la tierra, a que cuando se presente delante del Señor, porque sea que se salve o sea condenado, va a tener que presentarse delante de Él, a dar cuentas de su vida. Hágalo ahora que estamos en el tiempo de gracia, en el tiempo del perdón, en el tiempo de la misericordia, aquí en la tierra. Escudriñese para que cuando usted se presente, eso es como adelantarse a un examen, usted esté preparado y se ha hallado irreprensible y sin mancha delante de su presencia. Y para ser hallado eso, usted tiene que andar de forma irreprochable, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. No somos perfectos, fallamos. Yo tengo mis cosas también. Somos perfectos en el Espíritu porque por un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Por eso el Padre nos ve perfectos por la sangre derramada. Pero en nuestra alma, nuestro carácter, nuestra mente, tiene que haber una renovación continua. ¿O no han leído Romanos 12, versículo 1 y 2? Búsquenlo, abran la Biblia. Es más, apréndanselo de memoria. ¿Qué es lo que dice Romanos 12, 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Señor que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, todos los días, porque ración es algo que se da,
cada día. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tu mente es parte de tu alma. Lo que tú piensas tiene que ser renovado. Por eso está la iglesia, para mostrarte la palabra y para que tú te escudriñes a ti mismo, porque es un espejo que se te pone, pero solo va a cambiar con el arrepentimiento tuyo y el convertirte a lo que dice aquí la palabra. El arrepentimiento y el convertimiento no es solamente cuando aceptamos a Cristo, es una labor continua durante todo el proceso de nuestra vida. Porque Dios está purificándote, está haciéndote cada día más como Él. Es la labor. El propósito del Señor no es solamente salvarte, es hacerte como Cristo. Si tu meta no es esa, tienes un problema y te vas a quedar enano. Vas a seguir siendo un inmaduro, peleón, quejón y un montón de cosas y un carnal. Y serás salvo como por fuego. Te lo estoy diciendo porque así la palabra de Dios lo enseña. Serás salvo, si acaso, como por fuego. Madura, hermano. El Señor no viene por niños, viene por una esposa madura. Los niños se van a quedar en la tribulación y no me refiero a los infantes, los de estatura, chiquititos, las muchachitas. No me refiero a ellos. Me refiero a los niños espirituales inmaduros se van a quedar. Porque el Señor viene por una iglesia madura, llena de su presencia, que haga su voluntad. O se olvidaron de las palabras de Jesús que dice, no todo el que me dice Señor es Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué dirán? Muchos dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. O sea, usted puede tener los dones, pero el don no demarca su madurez espiritual o su comunión con Dios, porque el irrevocable es el don y el llamamiento. Usted puede ser un gran evangelista, un gran predicador, puede ser lo que sea. Pero si usted no tiene el fruto del Espíritu en usted, puede tener todos los dones que tenga y irse al infierno. ¿Sabía eso, hermano? Muchos siguen a los dones, a los que hacen profecía y hacen milagros y todo lo demás, pero sus vidas no reflejan a Cristo en lo más mínimo, pura apariencia. En la intimidad son unos mentirosos, unos sinvergüenza, adúlteros. ¿De qué les vale ganar todo el mundo si pierden su alma? ¿De qué les vale ser reconocidos por el pueblo cristiano por tener una hermosa voz, tener grandes ministerios y se pierden? Esto es tanto para el pueblo de Dios como para aquellos que todavía no han recibido a Cristo. Sigue la palabra aquí diciendo, el que le dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Usted quiere saber si está en Cristo? ¿Cuánto de la palabra de Dios guarda y pone en práctica? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura implica algo diferente de lo que eras antes. Pero para que eso algo diferente se manifieste, tiene que haber una conversión continua. Las cosas viejas pasaron, pero tú quieres traer lo viejo a tu presente, entonces no has nacido de nuevo. Y el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Para nosotros muchas veces es muy bueno mantener un control sobre las circunstancias que vivimos y tener un horario, regulación de todo, ahorros y todo lo demás. Todo tiene, y es bueno en cierta medida, la planificación y todo lo demás, pero a veces Dios te deshace tus planificaciones. Dígamelo a mí. Yo sabía que me iba a llamar, pero no sabía que iba a ser inmediatamente antes de mi graduación, que me lo avisara. O todas las cosas que yo vivo allá. Mira, hermano,
El hecho de que usted obedezca a Dios no significa que todas las cosas van a ser fáciles o que todo va a salir bien. ¿O no se acuerdan de Pablo y Silas? Por predicar el evangelio acabaron paliados literalmente y metidos en una cárcel. ¿Qué lógica tiene eso? Por hacer las cosas bien. Pero ¿sabes qué? Una cosa sí les quiero decir, cuando todo salga mal por hacer la voluntad de Dios, es porque Dios te quiere allí. Porque de qué otra manera Pablo y Silas le hubieran predicado al carcelero. Por el carcelero, Dios permitió que a sus hijos le dieran una pelamentazón. Escuche esto. ¿Tú estarías dispuesto a que te dieran una paliza solo para que un alma sea salva? Ah, este es el evangelio, hermano. El que ame su vida la perderá. Si usted ama su vida y su comodidad, ese es su Dios. Si usted no está dispuesto a entregar su vida, la vas a perder. El evangelio no es suave, hermanos, es difícil, pero tiene poder, tiene gloria y promesa al presente y al futuro. Pablo y Silas vieron la gloria de Dios con un terremoto. Ah, no, pero los otros estarían gritando, desesperados. ¿Usted estaría gritando? Aunque ellos murieran en ese terremoto, ellos sabían que iban a ir al reino de Dios, porque sus vidas no eran de mayor valor que servirle al Señor. ¿Vale más tu vida y tu comodidad, tu trabajo, tu esposa, tus hijos, tu esposo, que el reino de los cielos? Jesús nos dio un gran ejemplo. Él dejó un trono, dejó una comodidad. ¿Tú sabes cuántos millones le servían allá antes de venir a la tierra? Dejó todo. Y no para que le sirvieran aquí en la tierra, sino para servir. ¿O no has meditado en esto? Y es nuestro Salvador. ¿Eres tú mayor que Él? ¿O vas a aprender de su ejemplo? Es verdad que por servir al Señor muchas veces vas a estar incómodo, no vas a tener todo, las comodidades que tú quieres. Inclusive tienes que sacrificar cosas. Pero les voy a decir algo, cuando tú caminas en el propósito de Dios, aunque pierdas, estás ganando. Porque hay muchos que tienen todo, pero no tienen el propósito y se llenan de cosas materiales y están vacíos. Yo puedo hablar de esto porque yo lo vivo. Yo no tengo comodidades, yo tengo dificultades allá en Venezuela y estoy en el propósito, pero ¿sabes qué? No me arrepiento. No me arrepiento porque cuando tú caminas en el propósito de Dios, ves a Dios en todo. Tienes una compañía, un consolador, un ayudador y te viene uno y te viene el otro. Pero tú sabes cosa tan grande, que tienes a alguien que te está sosteniendo, que aunque todo se te está cayendo, aunque muchas veces estás solo, aunque es ilógico todo lo que está pasando, Él vale por todo. Él, Jesús, su Santo Espíritu, Él lo vale. Nada de lo que tú obtengas en este mundo. Yo soy ingeniera doble y con honores y altos honores. Pero el recibir una medalla en el podio fue un momento y ya pasó. Las cosas de este mundo pasan y sus glorias se desvanecen. Pero el tener una comunión continua con Dios en todo momento, ¿cómo tú compras algo así? No es algo superficial, no es un evangelio religioso. Es como aquellas que están recostadas allá. Es la seguridad, la certeza, la confianza. El que saber que nunca vas a estar solo aunque no haya nadie alrededor de ti. Y no saber
percibes más allá de tus sentimientos, en tu espíritu, en tu alma. Él está allí. Cuando más nadie está. Y con alguien como Él que es fiel, que tú sabes que no miente, que no engaña. A veces no sopesamos las cosas como deben ser. Pensamos que mientras más cómodos tengamos, mientras tengamos un buen trabajo, un buen salario, un buen carro, una buena casa, todo estamos bien. ¿Estás seguro? ¿Puede acaso una buena casa, un buen carro, un buen salario traerte paz en medio de los rollos que tienes en tu hogar? O cuando viene una enfermedad o cuando vienen los huracanes. A veces damos más valor a las cosas que no tienen tanto valor. Y a lo que realmente tiene valor, lo dejamos para después. Evalúate, hermano. Esto no es una cuestión de religiosidad, esto no es una cuestión de tener un momentico así, vamos al culto y después seguimos con la vida y entonces empiezas allá afuera a gritarle al muchacho, mira muchacho, métete en el carro que me voy. Y cuando llega a la casa corre para allá, corre para acá con el afán que la comida, que tengo el compromiso y le empieza a gritar al otro y ella empieza a formarse el tumulto. ¿O me van a decir que eso no ha sucedido cuando han salido de la congregación? Saliendo. Es más, muchas veces ni saliendo, aquí adentro lo llaman y empiezan con el bululú. Si no entienden alguna palabra, me dicen. ¿Saben lo que es bululú, no? Eso mismo. No es en serio, me dicen, por si acaso. Miren, si tú entiendes quién es el Señor, mientras más intimidad tú tienes con Él, mientras más le buscas de verdad, a ti no te importa lo que hagan los demás. Tú te paras y levantas tus manos y le adoras, aunque nadie más lo haga. A ti no te interesa lo que dicen los demás o lo que piensen los demás de ti. Tú estás, miren, hace un tiempo, a ver a dónde fue. Sí, fue en Mayagüez. En un culto, pero no fue de domingo, fue de semana, en la iglesia donde estaba en Mayagüez. El pastor dijo al frente para orar, creo que fue el pastor, o no sé si fue un líder. Cuando se levantó todo el mundo a orar, que yo me levanté, se me desaparecieron las sillas de alrededor, los hermanos de alrededor y el altar. Y me encuentro en una multitud que no se podía, de tanta que era a lo lejos, todo lo que era gente para allá, gente para acá, gente para acá, todos orando. Una multitud que no se podía contar. Todos orando. Y cuando yo estaba hablando con el Padre, era como que si fuera la única. Porque Dios tiene la capacidad, nunca está ocupado. Porque es como, vamos a compararlo con algo tecnológico para que ustedes lo entiendan. ¿Cuántos han escuchado de los procesadores? Tu teléfono lo tiene. Así que yo creo que sí, porque tú le buscas qué tan rápido es tu procesador. Los chips que hay dentro de los teléfonos, las computadoras y casi en todas las cosas de tecnología hoy en día, procesan millones de cosas a la vez. Pero para ti no los puedes percibir, porque es tan rápido que ni un pestañeo. Esto es más o menos lo que sucede en la presencia de Dios. Pero la cosa es que Él no es un procesador, Él es una persona. Pero su capacidad de atender es tan rápida que puede hacerlo con millones a la vez y como que fueras el único. Así que no me vengas a decir que Dios está muy ocupado para atenderte. Eres tú el que estás ocupado. Cuando tú entras en la presencia de Dios, en donde sea que estés y dices, Padre, o dices Jesucristo, o Espíritu Santo, o te diriges hacia Él en la forma que sea, inmediatamente estás ante el trono de Dios. Y usted tiene que entender eso. Quizás usted no está viendo una visión aquí,
en otro lugar en Venezuela. Estaba en un culto en la parte de atrás, un anfiteatro, porque no tenían congregación. Y cuando se puso aquí los hermanos del altar a cantar, se desapareció el altar. Y apareció el trono de Dios. Usted muchas veces lo que está mirando es a los seres humanos, pero Dios está presente. Y usted tiene que entender eso. Hace tiempo, cuando estaba Pupa, yo creo que Pupa se debe acordar de esto, pero en la iglesia creo que estaba allá arriba, no me acuerdo cómo se llama eso. En el cerrito fue eso. Había una reunión de jóvenes y estábamos orando, repartiendo peticiones de oración, como yo creo que aquí también lo hacen, ¿no? Y a mí me tocó una. Y entonces yo empecé a orar y el Señor estaba en el centro. Y me regañó. Y me dijo, ¿con quién tú estás hablando? Tú estás hablando conmigo. Porque a veces pensamos, no, orando para los hermanos. No, hermano. Cuando usted lleva una oración en representación de otras personas, el Señor está delante de usted escuchándole. Usted no le está hablando al aire ni a los hermanos. Cuando usted ore, usted tiene que orar aquí de la misma manera como ora en su intimidad, porque es hablarle a Él. Deje de estar usando grandes palabras para deslumbrar a las personas. Hable con el Señor. Sea usted mismo en la intimidad. Cuando usted dobla las rodillas, si es que las dobla en su casa o donde esté, o sentado o acostado, o parado o caminando, porque no hay límites para hablar con Dios, así como lo es en público. No sea dos cosas, porque eso es hipocresía. Pero eso se forma en la intimidad. Eso se forma su relación con Dios. Y si usted no tiene ahorita una relación con Dios, Jesucristo pagó el precio en la cruz. Generalmente en las Navidades cantamos las cositas Navidades, las parrandas y todas las cosas que se comen. Pero es que la Navidad no tiene que ser un año. O la fiesta. La fiesta en Cristo es todo el tiempo, porque usted debe vivir en la presencia del Señor todo el tiempo. Elías, el profeta Elías, dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Y estaba en el templo de Israel? No, estaba por allá por un desierto. Vivía en la presencia del Señor, caminaba. Y el Señor para acá y el Señor para allá. Y caminando, Señor, mira lo que está haciendo esta mujer Jezabel. Señor, mira lo que está haciendo el rey acá. Para todos lados. O usted no sabe que el Espíritu de Dios mora en usted. Y que las películas que usted ve, sus ojos son ventanas y el Señor está viendo lo que está viendo usted. Y escuchando lo que usted está escuchando. ¿Le agrada? ¿Usted es casa? ¿O se le olvidó eso? ¿O no lo sabe? Y lo que sale por su boca sale de su corazón y el Señor lo sabe. Y está allí escuchándolo. ¿Lo está avergonzando? ¿O usted piensa que solamente cuando está en el servicio? La relación con Dios no es solamente cuando dobla rodilla en la intimidad, es en el todo momento en el día. Lo que sucede en la intimidad, lo que usted le habla al Señor en la intimidad debe ser aquello que impacte su día y su caminar. Por eso es la oración. No es solamente para decirle, Señor, gracias por este día, Señor, gracias por los alimentos, Señor, encomiendo mi salida y mi entrada. No es solamente eso. Señor, yo fallo en esto. Soy una persona peleona. Ayúdame. Controla mi lengua. Dame la fortaleza. Señor, yo tengo fallas en esto, tengo debilidad en la bebida, tengo debilidad en el cigarrillo, tengo debilidad, Señor amado, con tal hermano que me saca la piedra. ¿Saben lo que es sacar la piedra, no? Tengo que preguntar. O sea, la oración te fortalece. Pero si tú no expones tus peticiones delante de Dios, ¿cómo esperas que Dios obre? El Señor lo sabe, pero cuando tú abres tu boca y abres tu corazón delante del Señor y muestras tu debilidad, entonces el Señor obra en tu debilidad. Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios, con toda
oración y súplica en el Espíritu. Pero falta algo, acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. La paz de Dios va a venir después de que tú le des espacio en tu debilidad, en tu problema y en esto. Pero quiero algo que entiendan. A veces Dios es el que permite los problemas para tu crecimiento y muchas veces no te los va a quitar. ¿Sabías eso? Entonces, si Dios te dice un no, te vas a ir, te vas a rebelar contra Él. Porque Dios también puede decir no. A Pablo le dijo no con el aguijón que tenía en su cuerpo. Entonces, yo lo que quiero que ustedes entiendan esto. El mandamiento que dice aquí Juan es lo que ya nosotros hemos recibido. Todo lo que les he hablado es básico de la palabra. No hay nada nuevo. Pero ¿cuánto de eso realmente vivimos? ¿Andamos como anda Jesucristo o no? Sí escuchamos milagros poderosos que hace el Señor, porque Él nunca deja de hacer cosas maravillosas. Pero muchas veces no vemos las debilidades. A veces las debilidades son la fuente de la fortaleza. Cuando yo soy débil, Él es fuerte en mí. Y las debilidades pueden ser cosas tan simples como un mal temperamento. Muy comunes. Entiende esto. Ve a la fuente. Si quieres entrar en la profundidad, tienes que entrar por la fuente, el origen, lo que ya has recibido, lo que ya deberías conocer y practicar. No solo de conocimiento, no te llenes solamente de conocimiento. Pon en práctica para que entonces puedas crecer. Y para que veas el poder de Dios y nunca dejes de creer, de confiar. Porque Dios a su tiempo hace. Y Él quiere el bien de sus siervos, dice uno de los salmos. Ama la paz de sus siervos. Pero tenemos que aprender que Él es el Señor, no nosotros. Y estamos y debemos estar sujetos a su voluntad, sea cual sea. Porque Él llevará todo a bien. Esa es su promesa. Aunque no recibamos exactamente lo que queremos o lo que pedimos, tal y como lo describimos. Les voy a dar este ejemplo para terminar. Un hermano estaba tratando de desarrollar un negocio y pidió una mercancía de adelanto para arrancar con el negocio. Empezó muy grande. Entonces vendió, pero entonces vendió, como dicen por ahí, prestado, fiado. Resulta ser que la persona a quien le vendió no le pagó. Y él buscando nada que le pagaba. Y entonces el otro hermano que le había dado a él para que invirtiera y empezara a producir, cobra y nada. Entonces empezamos a orarle a Dios por eso. ¿Tú sabes lo que sucedió? El tipo nunca le pagó. Pero mira lo que hizo el Señor. El hermano al quien él le debía cayó enfermo, creo que fue que le dio COVID. Y este hermano trabaja en el hospital con casos que nadie quiere tocar, inclusive personas que están tiradas ahí, que las echaron a morir con gusanos. Y él le saca los gusanos. Resulta ser que en el caso de él se puso tan mal, y no solo él y su esposa. Pero él cayó así por una desobediencia porque Dios lo mandó a hacer algo y no lo hizo. Y él lo supo ahí y pasó por ese proceso o ese palito de Dios para que recapacitara. Bueno, ¿a qué no sabes quién le sirvió durante todo ese tiempo? El hombre no podía ni siquiera valerse, se hacía las necesidades encima de lo grave que llegó a estar con los pulmones. Tenían que usar oxígeno.
Estuvo sirviéndole, atendiéndolo, limpiándole los pañales. No sé por cuánto tiempo. Cuando él se arrepintió y reconoció lo que el Señor le dijo, el hermano que estaba enfermo, porque era un trato de Dios también con él, y se recuperó y obedeció al Señor, por supuesto, él le dijo, tú no me debes nada, más bien ahora yo te debo a ti. ¿Contestó el Señor? Sí, pero no de la forma como uno hubiera esperado. No fue monetario, fue con servicio. Y él ni siquiera estaba, y el hermano estaba, como dicen ustedes, enfogonados con este porque no le había pagado, furioso y todo lo demás. Y mira quién le acabó sirviendo. El Señor ya nos había dicho que ya había contestado, pero mira la forma como contestó. No fue lo que muchos dijeran, ah, no, aquel otro le va a pagar, Señor, que le pague. Nunca le pagó. Pero la respuesta vino de otra manera. Ahora el otro quedó endeudado con este, pero en gratitud. ¿Ya? Mis hermanos, les doy estos testimonios y estos son algunos de Venezuela, otros son de aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes entiendan que Dios no se amolda a nuestra forma de pensamiento. Él es creativo. Él puede contestar de una manera que tú no te esperas. Y usted tiene que someter sus peticiones a la voluntad de Él, no a la manera de usted. Porque si no, entonces usted no, no lo está entendiendo que Él es Dios. Él creó las cosas, Él inventó todo lo que existe, inclusive cosas que ni nosotros conocemos todavía. Entonces no limite a Dios, créale solamente. Camine en fe, obedezca a lo que Él le enseña. Cada vez que usted viene a un servicio, cada vez que usted va al culto, disponga su corazón en ver qué Dios le quiere mostrar, no solamente para llenarse esta, sino para cambiar esta. No importa la edad que usted tenga, porque el proceso de perfección es hasta el día de Cristo. Es decir, que hasta que, aunque usted sea muy mayor, todavía Dios está trabajando en usted, haciéndolo cada día más como el Señor Jesucristo, y lo va a hacer en base a su obediencia y en base a su caminar con Él. Amén. Bueno, yo quiero hacer un llamado aquí, primero a reconciliación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice que Jesucristo murió en una cruz para reconciliar al mundo consigo mismo. Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo con Él. Y tiene que haber una reconciliación para que pueda Dios obrar en la vida. La palabra tiene un propósito, mostrarte con la luz que ella da a tu entendimiento la condición en la que tú estás, a fin de traerte a Él y darte vida. Porque el que vive en tinieblas, el que vive fuera de Dios, sin reconciliarse con Él, está en muerte. Aunque tenga todos los tesoros de la tierra, está en muerte. Porque es que la tierra no te va a dar lo que Dios da. La principal cosa, paz. Eso no lo puede comprar ni el rico millonario más millonario de este mundo. No lo pueden comprar. Solo viene de Dios porque es un don de Dios. Es fruto del Espíritu. Así que si tú estás falto de paz en cualquier cosa, significa que el Dios de paz te está llamando. Porque la paz viene de Él y esa paz viene solo si tú le das entrada a tu corazón. Si hay alguno aquí que aún conociendo de Cristo no tiene paz, yo le invito a pasar al frente a reconciliarse con Dios, para que el Dios de paz habite en tu corazón. Tienes que reconocer, y eso es importante, es la parte del arrepentimiento, si estás o no estás en Él. Y si no estás, y si algo de lo que has escuchado te ha inquietado, eso ya de por sí te está diciendo que el Espíritu Santo te está apoyando a reconciliarte. Así que el primer llamado es a reconciliación en este lugar.
Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús, que quiera reconciliarse, que quiera poner su vida en orden, aunque haya conocido a Cristo o se esté congregando, pase al frente. Y quiero que entiendan esto, dejen de estar mirando para el lado. Y los nervios. Así como yo les dije que cuando usted dice Señor Jesús está ante el trono de Dios, si usted lo hace delante de los hombres, también Él lo está haciendo delante del Padre. Y con testigos también celestiales que están aquí. Y más gozo hay en los cielos por una persona que es pecadora y se arrepiente. O sea que es un anhelo de Dios que usted se reconcilie con Él. Que por 99 que no tengan necesidad de arrepentirse. Para Dios vale más uno que se reconcilie con Él que por una iglesia o un estadio lleno de creyentes que no tienen que arrepentirse. Y causa más gozo y más impacto en los cielos esa persona que los demás. Así es de importante este llamado. Por eso es el primero que hago. Gloria a Dios.